Muchísimas gracias por tu oración inicial. Entonces, bueno, como les decía, la enseñanza del día de hoy se llama Nunca os conocí. Yo me estoy leyendo un libro que se llama Discípulos del Reino. Y en ese libro he aprendido a identificar realmente qué es un seguidor de Cristo y qué es un verdadero discípulo, ¿ya? Nosotros, mucha gente dice yo soy cristiano, pero realmente porque dicen que son cristianos, la gente se da cuenta que es cristiano, pero por sus actitudes, por sus hechos, nos hacen quedar en vergüenza a los hijos de Dios. Jesús tuvo muchos seguidores. Jesús tuvo cantidad y multitud de seguidores, pero pocos hicieron la voluntad del Padre. Es más, muchas veces cuando Jesús estaba predicando, la gente decía, es demasiado lo que él está pidiendo, no es posible hacer todo eso. Y parafraseando decía, se iban, dejaban de seguirlo, porque no es fácil seguir a Cristo, ¿ya? Y pocos fueron los discípulos. Realmente discípulo es la persona que aprende a vivir como Cristo vivió. Yo les decía en la enseñanza pasada que cuando cogieron a Jesús, a los discípulos les cogieron a decir, tú estabas con él, tú hablas como él, tú te comportas como él, porque esos son los verdaderos discípulos de Jesús, los que vivimos de la misma manera conforme a Jesucristo vivió, los que lo representamos. Nosotros podemos ir a cualquier lugar y no necesitamos decir somos cristianos, porque tus actitudes, tus comportamientos son los que van a decir yo soy ciudadano del reino de los cielos, yo soy hija de Dios, yo represento al Señor Jesucristo acá en la tierra. Entonces, una cosa es decir yo soy cristiano y otra cosa es en serio ver que hay frutos en ti, porque Jesús en su palabra dijo, por sus frutos los conoceréis. Entonces Jesús tuvo que pasar por Getsemaní para que se pudiera cumplir su propósito en él. De la misma manera nosotros como hijos de Dios tenemos que pasar por Getsemaní para que se cumpla el propósito de Dios en nosotros. Pero el Getsemaní es el lugar donde muchos de nosotros no queremos ir, donde no estamos dispuestos a dejar muchísimas cosas por hacer la voluntad de Dios. Y la palabra de Dios, Jesús le dijo a sus discípulos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Si tú amas a Jesús, ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos, atesorarlos en nuestro corazón. Esas son las personas que amamos a Jesús y no es fácil, no es fácil. Hay una parábola donde Jesús les dio a conocer a sus discípulos, donde nos habla de la obediencia prácticamente. Y esa parábola está en Mateo 21, versículo 28 al 31. ¿Alguien quiere leerlo? Mateo 21, del 28 al 31. ¿Alguien dice amén? Mateo 21. 28 al 31. 28, amén. ¿Me escuchan? Perfecto. Escuchamos, Danitza. Ya. La palabra sale en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús agregó, ¿qué les parece esto? Un hombre que tiene 2 hijos llama al primero y le dice, anda a trabajar a mi viña. Y él responde, no quiero, pero después se arrepiente y va. Después el padre llama al otro y le manda lo mismo. Este responde, voy Señor, pero no va. Amén. Amén. Entonces, aquí nos está hablando de 2 tipos de hijos. Aquí nos está hablando de la obediencia. Entonces, está diciendo que uno le dijo al padre, cuando él le dijo que tenía que ir a trabajar en la viña, el primero le dijo, no quiero. Por favor, les pido el favor que silenciemos micrófonos. El primero le dijo, no quiero, pero después arrepentido fue a trabajar en la viña. El segundo le dijo, de la misma manera, le dijo, sí, Señor, voy a ir, y no fue. ¿Cuál de ellos hizo la voluntad del Padre?
Entonces aquí podemos ver que hay uno dijo, sí, yo quiero ir, el otro dijo, no, yo no quiero ir. Sin embargo, nosotros como padres que somos, siempre tenemos un hijo más obediente que otro, ¿cierto que sí? Y no por eso quiere decir que le amamos más a uno que a otro o que no le vamos a... Si nuestros hijos no nos hicieron caso en el día, entonces tú le vas a decir, no te voy a dar comida porque no te lo mereces. Aún a pesar de su desobediencia, uno sirve la mesa para todos los hijos, para el obediente y para el desobediente. Entonces, con esto quiere decir que el hecho de que nosotros seamos bendecidos por Dios, bendecidos no quiere decir que estamos siendo aceptados por Dios. Que Dios acepte las cosas malas que nosotros hacemos, porque la palabra de Dios nos dice en Mateo 5:45, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos, hace llover sobre los buenos y sobre los malos. Dios da bendiciones, Dios manda lluvia para los buenos, para los malos, hace salir el sol para el bueno y para el malo. Pero el hecho de que tú estés siendo bendecido, el hecho de que te vaya bien en tu trabajo, el hecho de que te vaya bien con tus finanzas, con tus amigos, en tu matrimonio, no quiere decir que estés siendo aceptado o aprobado por Dios. Porque la obediencia a Dios es totalmente diferente y es algo que pocos están dispuestos a hacer. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos representan estos dos hijos el día de hoy? Del primer hijo aprendemos que la obediencia no es algo que se siente, es algo que se decide. La vida cristiana se trata de aprender a obedecer cuando no lo sientas. Se espera que obedezcas aunque tú no lo estés sintiendo. Nadie quiere perdonar cuando te han hecho daño. Nadie quiere perdonar. Y Jesús nos manda a perdonar. Y no es fácil perdonar. Para mí, sinceramente, que soy seguidora, que soy discípula, que soy hija de Dios, se me dificulta perdonar. Y hay momentos donde yo tengo que decirle en oración al Señor, es difícil, pero tu palabra dice, Señor, perdona mis ofensas así como yo perdono las ofensas de quien me lastima, de quien me ofende. Entonces, la obediencia no es fácil. La obediencia no es que yo quiero obedecer, es que debo obedecer, a pesar de que para mí no es fácil obedecer. Este hijo le dijo, no quiero ir, pero a la final se sujetó a lo que su padre estaba diciendo. Yo no quiero ir a trabajar en esa viña, pero voy a ir porque me toca ser obediente a mi padre. Entonces, eso es lo que el Señor nos pide muchísimas veces. Libertad no es hacer lo que sentimos. Muchas veces la gente dice, tienes que hacer lo que diga tu corazón. Y déjame decirte que la palabra de Dios nos dice que engañoso es el corazón y perverso. Nosotros no podemos tomar nuestras decisiones basadas en nuestro corazón. Eso está en Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón y perverso. Nosotros tenemos que tomar decisiones basadas en el único hombre que es confiable, que es nuestro Señor Jesucristo. Y si Él nos está diciendo que tenemos que perdonar, pues tenemos que perdonar. Así es sencillo y no es fácil. En cambio, el otro dijo, sí, yo voy a ir, pero no lo hizo. Que eso es lo que dicen muchos cristianos hoy en día. Sí, yo soy cristiano, pero con tus actitudes estás demostrando que eres una persona más del mundo, de los inconversos. El segundo hijo dijo eso, sí voy a ir, haciendo la voluntad del Padre. Entonces, con esto nos está demostrando que es posible llamar Señor con nuestros labios, pero nuestro corazón no lo está reconociendo como verdadero Señor. La palabra del Señor nos dice, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, de labios, hoy en día los cristianos, los que se dicen ser llamados creyentes, hijos de Dios, siempre están diciendo, yo creo en Dios, yo hago esto, yo hago lo otro, pero realmente su corazón está muy lejos de Dios, porque no estás teniendo una relación con Dios, porque no estás amando a tu prójimo como a ti mismo, porque estás sembrando discordia, porque vives hablando mal de las personas,
porque vives humillando a la gente, porque guardas resentimiento en tu corazón. Entonces es muy fácil decir Señor, Señor, pero otra cosa en verdad es hacerlo nuestro Señor. Una cosa es hacer a Jesús el Salvador de nuestras vidas, porque reconocemos que Él murió en la cruz por nuestros pecados, ¿ya? Y otra cosa es hacerlo el Señor de nuestra vida. Y al hacerlo el Señor de nuestra vida, le estamos entregando nuestra voluntad a Dios. Ya no que sea mi voluntad. ¿Cuál fue la clave que tuvo Jesucristo en su relación con Dios? Que era un hombre de obediencia, que era un hombre de relación. Si ustedes leen la palabra de Dios, Jesucristo cada vez que terminaba de predicar, se iba a orar. Jesucristo cada vez que terminaba de hacer un milagro, se iba a orar. Jesucristo no quería morir en la cruz por ti ni por mí, pero Él obedeció. Él le dijo al Padre con mucho temor, con mucho dolor, Padre, pasa de mí, si es posible, esta copa amarga. Él no quería pasar por ese proceso. Dios muchas veces nos pide cosas que nosotros no queremos hacer, pero es la voluntad de Dios y tenemos que aprender a obedecer, a pesar de que no es lo que nosotros queremos. Es amar a Dios, es aceptar que ya no es mi voluntad, sino que es la tuya. Eso es amar a Dios, hacer la voluntad del Padre. Vamos a ver qué nos dice Mateo 7, del 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23, para que ustedes también lo busquen en su Biblia. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Tú lo quieres leer, mamá? Lo tenemos. Vámonos. Mateo 7, 23. Sí. Yo, Johnny. Ah, bueno, ya, María José. Hola, Johnny. María José, ¿cómo estás? Te extrañábamos. Hola, Joanita. ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, gracias. Bueno, María José, léenos, por favor. ¿Cuál era? ¿7? Mateo 7, del 21 al 23. Ya. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Qué fuerte. Qué fuerte que en algún momento cuando nosotros estemos delante de la presencia de Dios, le digamos, Señor, pero si esta palabra es para los que dicen conocer a Cristo, porque los que oran, los que echan fuera demonios, los que intercedemos por los enfermos, los que el Señor nos utiliza para hacer sanidades, somos los hijos de Dios, los cristianos. Y qué triste que en algún momento, cuando nosotros estemos delante de la presencia del Señor, tú digas, aquí estoy yo, ¿te acuerdas de mí? En tu nombre eché fuera demonios, en tu nombre sanamos enfermos, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre. Y que Jesucristo nos diga, yo a ti nunca te conocí, apártate de mí, hacedor de maldad. Eso es triste. Eso es desilusión. Qué duro que a uno en algún momento Dios te tenga que decir, yo no te conozco, apártate de mí, hacedor de maldad, ¿ya? La palabra de Dios dice que Dios es amor, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y aquí Jesucristo lo está diciendo muy clarito, yo les diré, nunca les conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Dice que hacedor de maldad se traduce del griego anomía, que literalmente podría traducirse como sin ley. Hacedor de maldad es una persona que vive, como dicen en el mundo, sin Dios y sin ley. Yo hago lo que quiero, yo hago lo que me plazca. Mire, yo como testimonio les cuento que antes de Steve, cuando uno está orando por una bendición en su vida, en este caso yo estaba orando por mi esposo, se pasa como Abraham con Sara. Ellos tenían una promesa de que Dios les iba a dar un hijo, pero Dios no les dijo cuándo. Y pasaron muchos años, y como Sara no veía que esta promesa se cumplía, entonces quiso ayudarle a Dios. ¿Y cómo le ayudó a Dios? Amor, acuéstate con mi sierva,
porque yo no te voy a poder dar hijos. Pasaron los años y ella no podía dar. Entonces ella quiso ayudarle a Dios, no creyendo su promesa, y mandó a su esposo a que se acostara con su sierva y realmente tuvo el primer hijo, ya, Ismael. Esa no era la promesa de Dios para Abraham. Entonces eso muchas veces pasa cuando nosotros tenemos una promesa de parte de Dios, no nos llega y queremos ayudarle a Dios, ¿no? Entonces a veces llega un Ismael a nuestra vida a cambio de Isaac, que es la verdadera promesa y la verdadera bendición que Dios tiene para ti. Entonces, ¿qué me pasó a mí? Antes de conocerle a Steve, como 2 años antes, yo conocí a un hombre que decía ser cristiano. Lo había conocido hace muchos años, pero realmente pasó el tiempo y yo no volví a saber de él, pero empezamos a conversar. Con el tiempo yo creí que por ser cristiano, entonces era el hombre con el que me podía dar la oportunidad de tener una relación. Y con sus frutos, como dice la palabra de Dios, por sus frutos los conoceréis. Cuando me doy la oportunidad de conocerlo un poco más, ya me di cuenta que este hombre que decía ser cristiano, hablar en lenguas, echar fuera demonios, evangelizar y tantas cosas en las redes sociales, resulta que era de estas personas que dice, pero Señor, Señor, si en tu nombre yo hice. Porque ya yo le conocí un poco más detrás de cámaras y me di cuenta que no era un hombre de frutos, porque era un hombre que realmente no trataba a la mujer como un vaso más que frágil. Era un hombre que me trataba mal, me decía cosas feas, era celoso, era posesivo. No había un hombre de Dios. O sea, nunca vi una diferencia de él entre un hombre del mundo a un hombre de Dios. ¿Ya? Entonces, ahí esas son las personas que viven sin Dios y sin ley. Y creen que por decir soy cristiano, que porque leen la palabra, entonces están siendo aprobados por Dios. Y puedes recibir bendiciones de Dios. Pero no quiere decir que Dios esté aprobando las cosas malas que tú estás haciendo, ¿ya? Cuando yo me di cuenta de eso, yo dije esto, el Espíritu Santo me dijo, la mujer se trata como un vaso más que frágil. Él no tiene por qué tratarte de esta manera. Aparte me di cuenta que seguía promocionando en su empresa de eventos mundanos, ¿ya? Como en las fiestas de matrimonios, el show de despedida de solteros, que los striptease y todas estas cosas. Me di cuenta que realmente eso no hace un hijo de Dios. Entonces yo dije, por aquí no es, esto es un Ismael y yo no quiero un Ismael en mi vida. Ya, entonces ahí solté y aprendí más bien a quedarme quietica y a esperar la promesa del Señor en su tiempo. Entonces, traduciendo esto podría ser de la siguiente manera: apartados de mí todos aquellos que me han dicho Señor, Señor, y que han hecho obras piadosas y milagrosas, pero viven su vida como si yo no les he dado una ley que obedecer. Apartados de mí todos aquellos que aunque tengan el lenguaje y hayan tenido manifestaciones sobrenaturales, han vivido su propia vida no bajo mi voluntad, sino bajo su voluntad. Apártense de mí todos aquellos que han recibido mi ley, pero la han despreciado. Pero ustedes me van a decir de pronto, Joana, pero es que si ya nosotros ya no vivimos bajo la ley, nosotros vivimos bajo la gracia. Y lamentablemente eso es algo que hoy en día a los cristianos les está dando licencia abierta para pecar. Porque por gracia hemos sido salvos, no por las obras, sino por gracia. Pero eso no quiere decir que tengas tu licencia abierta para que sigas pecando, para que sigas crucificando a Jesucristo. Porque cada vez que nosotros pecamos es como volver a crucificar a Jesús, porque Él murió por tus pecados y Él murió por mis pecados. En Jeremías 31:33 nos dice: este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por su pueblo. La ley, el Señor la escribe en nuestros corazones y en nuestra mente. Ahí la puso el Señor. En Ezequiel 11, del 19 al 20 nos dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan.
y me sean por pueblo, y yo les seré a ellos por Dios. Entonces acá vemos que sigue diciendo que nosotros debemos guardar sus mandamientos y nosotros debemos cumplir sus mandamientos. En Proverbios 7, del 1 al 3 nos dice: Hijo mío, guarda mis palabras y atesora contigo mis mandamientos. Atesora contigo mis mandamientos. Cuando nosotros atesoramos algo es porque es muy valioso, porque necesitamos, eso tiene mucho valor para nosotros y lo amamos. Yo no sé en el caso de ustedes, pero en mi caso, para mí, hoy en día lo más valioso que yo tengo es la palabra de Dios. Eso es lo más valioso que yo tengo. Y Dios es tan lindo conmigo que cuando yo me vine para Estados Unidos, en algún momento les voy a contar el testimonio de cómo Dios me mandó a esta tierra. En ese momento, pues yo me vine por tierra y yo me traje mi Biblia. Y a mí me decían, no puedes llevar nada porque te van a quitar todo. Pero yo me traje mi Biblia, porque yo sin mi Biblia no puedo. Eso se volvió mi tesoro más grande. Y preciso, así fue. Yo llegué a inmigración, me entregué en inmigración y lo primero que hicieron fue quitarme todo. Me sacaron la maleta y todo, la ropa, todo me quitaron. Y cuando la muchacha llegó a la Biblia, la miró, la abrió así como que, ¿y esto qué? Y me dijo, ¿quieres que te la bote? Y yo le dije, no, por favor, no me bote mi Biblia, bóteme todo lo que quiera, pero no me bote mi Biblia. Y para la gloria de Dios no me botaron mi Biblia, se volvió mi tesoro, es lo más preciado que yo tengo. Lo único que me dejaron es lo que yo tenía puesto, porque yo llegué aquí con solo lo que tenía puesto y mi Biblia en la mano. No me quitaron todo, de 2 maletas que yo traía. Entonces, este tesoro Dios me lo ayudó a conservar, ¿ya? Y nos dice, atesora contigo mis mandamientos. El live queda grabado, yo lo comparto en la página de YouTube. Si quieres me escribes al Instagram, que está en mi perfil de TikTok, y dime que por favor te comparta el link de la enseñanza, ¿sí? ¿Tú le estás respondiendo? Ya, amor, gracias. Bueno, dice, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mi ley como a la niña de tus ojos. Átalos a tus dedos y escríbelos en la tabla de tu corazón. Y en Proverbios 3:1 nos dice, Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. En Romanos 2:12 dice, pues todos los que han llegado sin ley, los que han levado sin la ley también van a perecer, y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. Entonces, así nosotros ya tenemos conocimiento y vivimos bajo la gracia. Pero si tú ya tienes conocimiento y sigues pecando, nosotros vamos a ser juzgados. Nosotros no somos la excepción. No es que únicamente los del mundo van a ser juzgados porque predicamos y nunca hicieron caso. No, nosotros también vamos a ser juzgados. Entonces, la señal de una verdadera conversión no es ir a la iglesia a darnos golpes de pecho cada 8 días. Y Señor, perdóname por lo que hice, perdóname por esto. Esa no es la señal. La señal de una verdadera conversión no es conectarse todos los jueves al grupo de vida, ni ir a la iglesia todos los domingos, ni el que andes con tu Biblia en la mano. Perdóname, con mucho respeto yo les digo a ustedes, en TikTok yo recibo muchos mensajes de bendición y yo le digo a mi esposo, mira qué hermoso leer bendiciones. Pero qué triste ver que los mismos hijos de Dios te critican, te juzgan. Cuando somos hijos de Dios, andan con una Biblia en la mano y te juzgan, que porque usas un pendiente, entonces no eres hija de Dios y eres hija del diablo y eres hija. Qué triste que hoy en día los hijos de Dios se tiren de esa manera cuando Jesús no nos juzga. Él simplemente nos dijo, tienen que amarse los unos a los otros como yo los he amado a ustedes. ¿Cómo tú dices que amas a quien tú estás viendo? ¿Y cómo tú dices que odias a quien tú estás viendo y que amas a quien no ves? No puedes decir que tú amas a Jesús a quien no ves y a la persona que estás viendo no la amas, la tratas mal, la menosprecias.
¿Ya? Entonces, esa no es la manera correcta. Eso no es ser que yo soy súper cristiano porque voy a la iglesia y oro como los fariseos. Jesús fue fuerte con los fariseos, porque los fariseos eran, yo estoy aquí orando y yo cumplo con mis diezmos, con mis ofrendas y mire, este en cambio no está. Mire lo pobrecito. No. Nosotros no tenemos por qué creernos más que nadie. Nosotros tenemos el que dice, el que se humilla será enaltecido. Nosotros tenemos que aprender a humillarnos, aprender a ser humildes para poder ser enaltecidos, ¿ya? Entonces, esa no es la verdadera conversión. La verdadera conversión es cuando tú tienes la ley escrita en tu corazón, cuando tú la guardas, cuando tú estás en necesidad de buscar la palabra, de meditar en el libro de la ley de día y de noche, porque ese libro de la ley es el que te instruye, te reargulle, te enseña, te hace ver que estás haciendo las cosas mal y atraviesa tu corazón. Muchas veces tú lees la palabra y sientes y dices, wow, Dios mío, estoy haciendo esto mal. Tu verdadera conversión es cuando caes en pecado y te sientes mal. Esa es tu verdadera conversión, cuando has vuelto a pecar y te sentiste mal, cuando sentiste que le fallaste a Jesús. Pero si tú eres cristiano y caes en pecado y no te sientes mal, no hay una verdadera conversión, porque uno se siente mal cuando uno peca, pero se vuelve a levantar, porque la palabra del Señor nos dice, si 7 veces cae justo, pues 7 veces vuelvo y el Señor y lo levanto. ¿Ya? Pero si pedimos perdón y nos alejamos del pecado, el Señor ya se olvida de eso y no nos vuelve a recordar que pecamos. Entonces, esa es la verdadera conversión. Cuando leemos la ley de Dios, cuando perdonamos al que nos ofende, nosotros tenemos que aprender a perdonar sin límites. ¿Cuántas veces debo perdonar? Le preguntó Pedro a Jesús. ¿Hasta 7 veces? O sea, perdono 7 veces. En mis 80 años de vida voy a perdonar 7 veces. No. Jesús le dijo hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir? Hasta 70 veces 7 tienes que perdonar sin límites, infinitas veces. Y no está diciendo solamente si te hacen esto o solamente si te hacen lo otro, perdona. Pero si tu marido se fue con otra, no le perdones. Si tu esposo tal cosa, no le perdones. No. Él nos está diciendo perdonar hasta 70 veces 7. Tenemos que perdonar que lamentablemente se ven casos de violación, que me violó, tienes que perdonar. Cuando Jesús estaba en la cruz del Calvario, Él no esperó a que le pidan perdón. Pero Él, sin embargo, lo estaban crucificando, lo estaban tratando mal y Él miraba al cielo y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Cuántos de nosotros decimos, Padre, perdónale a mi esposo lo que me está haciendo, porque él no sabe lo que hace? Padre, dame la capacidad de poderlo perdonar y de poderlo ver con misericordia, de la misma manera en que tú lo ves. ¿Cuántos de nosotros hacemos eso? No es fácil perdonar. Yo les digo, yo tengo una relación personal con Dios de todos los días y aún así hay cosas que a mí se me dificulta perdonar. Y que yo le tengo que decir al Señor, ayúdame, porque yo sola no puedo, pero yo tengo que perdonar, porque entonces no estaría haciendo tu voluntad, sino la mía, porque la carne te dice, no lo perdones, trátalo igual, haz lo otro, pero Dios me dice, perdónalo, y míralo como yo lo estoy viendo a Él. Eso es lo que el Señor nos está diciendo, y no es fácil, ¿ya? No te unas en yugo desigual en relaciones románticas con otras personas. Pero las personas se unen, porque es que es bueno, es que es una persona noble, porque yo sé que si yo lo invito a la iglesia se va a convertir por mí. Y qué triste saber que una persona busca a Dios por ti. Qué triste saber que una persona busca a Dios por ti. No hay nada más lindo que tú conozcas a un hombre o a una mujer que ya ame a Dios aún antes de haberte conocido. Si el Señor te está diciendo no te unas en yugo desigual, pues no te unas en yugo desigual. En estos días hablaba con mi esposo, me decía, es increíble porque cuando el Señor te dice no te unas en yugo desigual, es precisamente porque hay cosas donde van a haber problemas. Yo soy una mujer que yo no escucho música mundana. Yo todo el tiempo estoy escuchando adoración y cuando no es adoración estoy escuchando una prédica. Todo el tiempo.
todo el tiempo. Si ustedes miran mi YouTube, adoraciones y prédicas, ustedes no ven nada mundano. Y en el carro yo me monto con él y de una YouTube y prédica o adoración. Y él nunca me dice, escuchemos algo diferente. Él me decía, qué increíble, si en algún momento yo me hubiera casado con una mujer que no tiene la misma fe, no tiene el mismo temor, pues estaríamos peleando. Porque ella quería poner música mundana y yo quiero poner mi música cristiana. Entonces, de ahí se van a poner en problemas. Y una persona que llegue a tu vida para que te aleje del amor de Dios, pues no es una persona que viene de parte de Dios. Y si el Señor te está diciendo no te unas en yugo desigual, pues simplemente no te unas en yugo desigual. Ya, no dejes de congregarte, nos dice la palabra de Dios, reunidos en comunidad y servirse los unos a los otros. Desde la pandemia empezaron las transmisiones por YouTube, gracias a Dios por eso. Pero hay gente que se acomodó y ya no quiere ir a una iglesia. Y la palabra del Señor nos dice, no dejes de congregarte. Es tan importante ir a la iglesia y tener hermanos en Cristo. Es importante servir en la iglesia, ayudar a los demás. Qué lindo saber que si tú tienes un problema, puedes contar con una persona de parte de Dios que te va a ayudar bíblicamente, conforme a la palabra de Dios, a hacer las cosas como Dios manda. Pero cuando no estamos congregándonos y tenemos una calamidad, pues llega momentos en que nosotros no sabemos qué hacer, porque estamos, aparte de Dios, no tenemos a nadie más. Entonces tenemos que aprender a congregarnos en todo momento y a reunirnos en comunidad. Nos dice que amas a tu esposa y serle fiel. Y muchos hombres dicen, pero es que esa esposa que a mí me tocó es una cascarrabias, es una enojona, ¿y por qué tengo que serle fiel? ¿Por qué tengo que amar a una mujer así? Pues el Señor te está diciendo, ama a tu esposa y serle fiel. Él está diciendo, ámale. Nunca dijo, entiéndanles. Nosotras las mujeres somos muy difíciles porque nosotras sufrimos de algo que nos llega cada mes y eso nos pone insensibles, por todo lloramos, por todo nos da mal genio, por todo alegamos. Entonces, por eso el Señor dijo, ámenlas, mas nunca dijo, entiéndanlas, ¿ya? Entonces, debemos amar a las esposas, someterse a su esposo y respetarlos como el líder del hogar. Esto es algo que a las mujeres se les dificulta, y más cuando el hombre no es un buen líder, ¿ya? Pero la palabra del Señor dice, sométase a su esposo. Y si su esposo no se está sometiendo a Cristo, porque dice, y el esposo se tiene que someter a Cristo, así como Cristo se sujetó a Dios. Entonces, si tu esposo no se está sujetando a Cristo y tú te tienes que sujetar a él, y él no es un buen líder, pues tenemos que orar por ese esposo. Para que yo me sujeto y ya tú entiéndete con Dios. Porque Dios también te está dando a ti instrucciones. Y si tú no me estás amando de la manera correcta, pues tú tienes que rendirle cuentas a Dios. Y si tú no te estás sujetando a mí de la manera correcta, pues tú tienes que rendirle cuentas a Dios. Yo escuchaba a un pastor la otra vez que decía que un hombre se quejaba porque su esposa no se sujetaba. Y pasaron los años y se seguía quejando porque su esposa no se sujetaba. Y ya el pastor dijo, más bien, no puedo entender cómo pasan tantos los años y tu esposa sigue sin sujetarte. Analízate tú y mira qué clase de esposo estás siendo tú que no has logrado que tu esposa y tus hijos se sujeten. Porque a veces los hombres creen que con hablar duro, que con regañar, que con gritar están ganando autoridad, y lo que están ganando es el miedo de sus hijos y el miedo de su esposa. Eso, yo he visto hijos que le tienen miedo a hablarle a sus padres porque no se ganaron la autoridad, sino que se ganaron, y el respeto, sino que se ganaron miedo, porque todo lo hacen gritando, tratando mal, ofendiendo, insultando, maldiciendo. Y estos hijos, y qué triste ver un hijo que le tenga miedo a hablarle a su papá. Eso es triste. Entonces, tenemos que aprender a sujetarnos, que hay que diezmar, sí, hay que diezmar, así no les guste. Pero muchas veces los problemas económicos que tú tienes es porque le tienes abierta la puerta al enemigo para que devore tus finanzas. En Malaquías 3:10 el Señor nos dice, ¿en qué robará el hombre a Dios? ¿Pero en qué te hemos robado? Y el Señor le dice, en vuestros diezmos y en vuestras ofrendas, ¿ya? Entonces dice,
Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, si no te abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre ustedes bendiciones hasta que sobre y abunde, y reprenderé al devorador por ustedes. Dios, Jesús, es la única persona que reprende al devorador por nosotros cuando nosotros le somos fieles con el diezmo y con la ofrenda. ¿Qué es que en la iglesia se lo gasta mi pastor? Miren, yo les digo una cosa. Yo he sido una mujer que cuando he tenido mi trabajo, yo le saco siempre el 10% al Señor. Siempre. Que si el pastor se lo gastó o no se lo gastó, yo le estoy cumpliendo a Dios. Dios con ese pastor se va a entender, porque todos le estamos rindiendo cuentas a Dios. Y nosotros no tenemos que colocar la mirada en el hombre. Entonces, ¿qué es que el pastor se lo gasta? ¿Qué es que el pastor...? Entonces, ahí no tenemos un corazón en la ley de Dios. Sirve a los necesitados, no le queremos servir a los necesitados. Defiéndase como pueda. Yo porque tengo que ayudarle, no lo voy a hacer. Entonces, y somos cristianos y decimos que somos hijos de Dios. Y hay una persona que está necesitada y tú no le quieres servir. ¿Ya? Ten compasión por la viuda y los enfermos. ¿Cuántas veces vamos a visitar a la viuda que tú conoces? A la que vive sola cerca de tu casa. ¿Cuántas veces vamos y le decimos... compartamos un cafecito, conversemos, venga, yo quiero orar por usted? ¿Cuántas veces vamos a orar por los enfermos? ¿Cuántas veces hay un enfermo y le llamamos a decir, déjame hacer una llamada o déjame visitarte, déjame ir a la clínica, yo quiero orar por ti? Y tenemos las herramientas, porque el Señor nos ha dado dones para orar e interceder por los enfermos. Y muchas veces Dios sana a esos enfermos a través de la imposición que nosotros le hagamos de manos, ¿ya? Entonces, hasta que vamos quitando todas estas cosas de la Biblia, porque no me gusta diezmar, no me gusta sujetarme a mi esposo, no me gusta ayudar a los enfermos, no me gusta orar por las viudas, no me gusta. Y entonces al final quedamos con una Biblia pequeña que adoptamos a nuestra manera, a lo que yo quiero, ¿ya? Hoy en día hay muchas iglesias donde te están hablando solo prosperidad, y eso es bien. Dios nos quiere prósperos. Él nos dice, yo quiero que tú prosperes así como prospera tu alma y tu salud. De esa misma manera Él quiere que prosperemos económicamente. Si somos hijos del dueño del oro y de la plata, ¿por qué tenemos que vivir en escasez? Dios no quiere la escasez para nosotros. Pero Él también quiere que vivamos en obediencia, que nos apartemos del pecado y que vivamos conforme a la voluntad. Y no es fácil obedecer a Dios. No es algo que a mí me tiene que nacer en el corazón. Yo debo hacerlo porque es lo que me corresponde por amor a Cristo. Ya, entonces el Señor en este día lo que hace es invitarnos a ese Getsemaní, a ese lugar donde nos vamos a encontrar directamente con la voluntad de Dios. A abrir las Escrituras, a leer, a meditar en su palabra. Cuando nosotros meditamos en las palabras de Dios, encontramos el deseo de Dios en su corazón hacia nosotros. Y nos damos cuenta que a la final Dios tiene planes de bienestar para nosotros. Eso es lo que Dios tiene, planes de bienestar para nosotros. Él no quiere vernos mal. Nosotros vivimos mal porque queremos estar apartados de la presencia de Dios. ¿Ya? Él dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando tú lees la palabra de Dios, que dice, que te lavaron la mente, sí. La palabra te renueva tu mente y tus pensamientos. Y te das cuenta y tú dices, oh my God, yo no puedo creer, yo cómo estuve de perdida. Yo tantas cosas que hice, cómo ofendí a Dios. Él espera que nosotros rindamos su voluntad en beneficio de la voluntad del Padre. Señor, yo rindo mi voluntad a la voluntad de Dios. Él espera que tú le obedezcas aunque no quieras. Mira, Él nunca te pide algo por tu mal. Él siempre nos pide algo por el bien. Cuando tú tengas dificultad para perdonar, preocúpate. Preocúpate porque la única persona perjudicada al no perdonar eres tú. No es la persona que te hizo daño. Esa persona que te hizo daño sigue viviendo normal. Y la que no duerme, la que vive amargada, con resentimiento, que no la puede ver ni en redes sociales, eres tú. La que se enferma, eres tú. Porque la falta de perdón, siempre les he dicho que está comprobado científicamente que es la causa de muchas enfermedades en nosotros. Entonces, si Jesús te está diciendo perdona, es porque Él quiere el bien para ti.
Eres la única persona, ¿ya? Y yo les invito, si acá en el live hay personas que sufren de cáncer, se analicen, hagan una autoevaluación, examíname, escudriña mis pensamientos, escudriña mi corazón, Señor, y muéstrame a quién no he querido perdonar. O si tú misma sabes que tienes una falta de perdón en tu corazón, yo te invito a que perdones y a que sueltes, porque el 65% de las personas que tienen cáncer, lamentablemente, es por la falta de perdón. Eso está comprobado científicamente. Entonces, tenemos que analizar a quién no hemos podido perdonar, ¿ya? Entonces, aquí vemos que en Juan 8:31, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos. Si ustedes permanecen en mi palabra. Yo no puedo decir que yo soy discípula de Dios si vivo insultando a todo el mundo en redes sociales, si vivo insultando a la gente, si les hablo mal, si no les perdono, ¿ya? Si ustedes permanecen en mi palabra, ustedes verdaderamente son mis discípulos. Si tú no permaneces en la palabra de Dios, eres un seguidor más de muchos que Jesucristo tuvo. Eres un seguidor más, ¿ya? En el Nuevo Testamento nos enseña que la salvación es a través de la fe, ¿ya? Pero la fe es el medio del instrumento que el Señor utiliza para que nosotros cambiemos, porque la fe sin obras es muerta. Entonces, si tú crees en Jesucristo, pero no has querido entregar tu cruz, tomar tu cruz, morir a todos tus pecados, renunciar a las cosas del mundo y seguirle a Cristo a pesar de lo que eso cuesta, entonces no estás siendo salvo. Hay mucha gente que cree que con una oración de fe yo ya soy salvo. La fe sin obras es muerta. Tú realmente eres salvo cuando naciste de nuevo, cuando renunciaste a todos tus pecados. Yo no puedo decir que soy salva si sigo haciendo los pecados de mi pasado. Y los pecados de mi pasado fueron bien negros, pero negros, negros. Entonces, y si ustedes ven una foto de mi pasado, la mirada que yo tengo no es la misma de hace años atrás, porque hasta la mirada el Señor te la cambia cuando estás en Cristo. La forma de mirar el Señor te la cambia. Entonces, si nosotros no dejamos esos pecados, no podemos decir que somos salvos, porque la palabra de Dios nos dice muy claro cuáles son las personas que pierden su salvación, que no tienen salvación. Amor, tú me puedes buscar esa palabra donde dice que los fornicarios, los mentirosos, los idólatras. Ya les voy a decir quiénes son los que no tienen salvación. Y si en algún momento tú estás practicando ese pecado, yo te invito a que te alejes de eso, porque el Señor quiere que todos seamos salvos. En Juan 14:15 nos dice: si ustedes me aman, guardarán mis mandamientos. Esto significa que nosotros tenemos que ser obedientes. Yo siempre les he enseñado a mis hijos: si tú me amas, tú me obedeces. Es lo mismo que Jesús nos dice a nosotros: si tú me amas, tú me lo demuestras. ¿Tú cómo le demuestras a tu pareja que la amas? Siéndole fiel, tratándola bien. Si ella te dice: no me gusta que hagas esto porque me hace sentir mal, tú no lo haces. Esa es la manera de demostrar que le amo. En 1 Corintios 6, aquí está, les voy a compartir, no me lo estoy inventando yo. 1 Corintios 6, 9 nos dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no heredan el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos de ustedes, mas ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas estas cosas me son lícitas, mas no todas me convienen. Todas estas cosas me son permitidas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna.
Entonces, si usted quiere saber quiénes no se van para el reino de Dios, lean 1 Corintios 6, del 9 al 11. Es más, creo que aquí dice ni los estafadores, en otra versión dice ni los mentirosos. Imagínense, ni la mentira. La enseñanza pasada yo les compartí un pasaje donde dice, padre de toda mentira es Satanás, de toda mentira. Y no hay mentira buena, grande o chiquita. Para Dios no hay pecado grande ni chiquito. Si tú mataste a una persona, a un asesino que mató 1000 personas, para Dios es el mismo pecado. No es que este es más asesino que este. No, Dios no lo mira así. Es pecado y punto. Y nosotros tenemos un Dios justo. Si tú vas donde un juez, porque tú estás siendo culpable de que mataste a alguien, y el juez te da libertad. Tú le mataste porque te gusta, porque te gustó, porque quisiste, lo mataste. Y el juez te da libertad. Porque no, lo quisiste matar, no importa, te doy libertad. ¿Ustedes creen que es un buen juez? No es un buen juez, porque no está tomando una medida de castigo hacia esa persona que mató a alguien. Entonces lo mismo pasa con Jesús, con Dios. Él nos dejó una palabra. Él nos dijo, esto quiero que hagas, esto no lo hagas. Esto no te conviene, esto te va a llevar a la perdición. Y si en el momento en que estamos, en el día del juicio, dice la palabra de Dios que Jesús es nuestro abogado, Dios es nuestro juez, Satanás es nuestro acusador y nosotros somos los hijos. Entonces estamos ahí y si el Señor, Satanás te está acusando, mire, Joana es una mujer que ha mentido, Joana ha sido fornicaria, Joana, todo esto mientras decía que era hija suya. Joana se echaba con mujeres, lo que sea, todo lo que les acabé de leer. ¿Ustedes creen que Dios, como un justo juez que es, me va a decir, quedas en libertad? Bienvenida al reino de los cielos. No, porque Dios es un Dios justo. Él es amor, Él es fuego consumidor. Y Él por eso nos está diciendo acá, cuando estamos a tiempo, no hagas esto, aléjate de esto. Porque ya no hay. O sea, ya lo que no hiciste aquí en la tierra, ya no hay chance de que te arrepientas. Ya Pablo le escribe a Timoteo en 2 de Timoteo 2:19. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Todo aquel que menciona el nombre del Señor dice que se aparte de la iniquidad. El Señor ya sabe quiénes son suyos. Y también dice que nosotros reconocemos la voz de nuestro pastor. Cuando algo llega a tu vida, cuando te hacen una propuesta, hay algo que te dice de una, no lo hagas. Eso no es. Ahí estás reconociendo la voz de Dios. No, el Espíritu Santo me está diciendo que no haga esto, porque Él dice, mis ovejas escuchan mi voz y me oyen, ¿ya? Pero cuando Él te está diciendo no hagas esto y la voz del mal te está diciendo hazlo, entonces no estás haciendo la voluntad de Dios, no estás identificando quién es el Señor en tu vida y no le podemos servir a dos señores al mismo tiempo, ¿ya? Porque nos dice o le amas más al uno y le aborreces al otro. A dos señores no se les puede servir. Y nos dice muy claro, o eres frío o eres caliente, porque tibio te vomito de mi boca. Ustedes se imaginan a Dios vomitándonos de su boca porque somos tibios. Entonces tenemos que cambiar, examinarnos y saber qué estamos haciendo mal. Señor, haz de mí, saca de mí todo aquello que a ti no te agrada. Ya nos dice en Santiago 2:17, así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. Si usted dice creer en el Señor Jesucristo, pero no estás obedeciendo a Dios, pues no pasa nada, es una fe muerta. No está pasando nada con tu vida, no estás dando frutos, ¿ya? Entonces, eso es lo que les digo, familia, el llamado que el Señor nos hace hoy es eso, rendir nuestra voluntad a Él. No es fácil, pero lo que nosotros no podemos hacer solos, para Dios nada es imposible. Si hay alguien en este día que inconscientemente
está violando la ley de Dios y está jugando a que estoy allá y estoy acá todavía y todavía como que peco un ratico y me arrepiento. Hay un dicho mundano que dice que peca y reza empata. Más que todo en Colombia, yo soy colombiana, y allá dicen el que peca y reza empata. Qué triste, no es así. Entonces ahí estás jugando con el pecado. Y créeme que tú ahorita estás aquí, pero tú sales a la tienda y tú no sabes si vas a regresar. Tú no sabes qué te puede pasar. Tú no sabes qué te pase mañana. Y si ya no lo hiciste en vida, ya después no va a haber momento. Entonces, si hay alguien que está violando la ley de Dios, si hay alguien en la cual Dios lleva mucho tiempo diciéndote, deja de conversar con esa mujer que no es tu esposa, bloquéale. Deja de estar escuchando a ese hombre que no es tu esposo, bloquéale. Si hay alguien que el Señor le está diciendo, cambia tu manera de ser, aléjate de esa relación, no te metas en ese matrimonio. Tienes que soltar a ese hombre que no es tu esposo, tienes que soltar a esa mujer que no es tu esposa. Deja de mentir, deja de estar murmurando, deja de estar tratando a la gente mal, aprende a perdonar, ¿ya? Si nosotros no estamos haciendo eso, si eso todavía está fuerte en nosotros, entonces hagámonos un análisis, ¿ya? Porque cuando nosotros estemos delante del juez, ya no va a haber oportunidades para los hacedores de maldad. Y el destino de los hacedores de maldad es un destino eterno. Y realmente yo siempre les he dicho, yo no me imagino si a veces me siento mal. Gracias a Dios no ha vuelto a pasar, pero a veces cuando no me alcanzaba el día y no oraba en un día, yo me sentía mal porque no me había tenido mi relación personal con mi padre en esa mañana. Pues yo no quiero pensar qué va a pasar una eternidad sin la presencia de Jesucristo, porque cuando tú te mueras y tú no te arrepentiste, no hiciste las cosas bien, estuviste haciendo muchas cosas en el nombre del Señor, pero realmente no guardaste la ley, no moriste a tu pecado, no moriste a muchas cosas y seguiste practicándolo, pues entonces tú no tienes la salvación. Y lo importante es llamar a la iglesia a que nos preparemos, porque sabemos que no sabemos cuándo el Señor va a venir, pero lo que sí sabemos es que ya los tiempos están cerca. Ya los tiempos están cerca y no hay momento de estar haciendo las cosas mal. Tenemos que hablar de estos temas porque es muy importante que hagamos las cosas bien con Dios. Porque yo quiero que todos seamos arrebatados en el rapto, que es el acontecimiento más importante que va a pasar en poco tiempo. Entonces aquí es donde tenemos chance, porque después el mismo Dios, Jesús, te va a decir, yo nunca te conocí. Apártate de mí, hacedor de maldad. Entonces, hagamos ese análisis interno, familia, hagamos las cosas bien con Dios, pidámosles, vamos en oración y pidámosle al Señor que nos muestre qué estamos haciendo mal y que nos ayude. En estos días yo hablaba con una chica en consejería y yo le decía, si tú no puedes dejar ese pecado, ayuna, porque en la carne uno no puede. Pero cuando uno está en ayuno, uno está más fuerte en el espíritu. Y en el espíritu es mucho más fácil. Entonces, si tú ves que hay un pecado que te tiene atado, en Cristo somos libres. ¿Ya? Conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Tú no tienes por qué estar más esclavo de ese pecado. Entonces yo te invito a que si no puedes, pues hagas un ayuno para que el Señor te ayude a soltar ese pecado. Para que donde quiera que tú vayas, pues tú no tengas que decir yo soy cristiano, sino que la gente vea por tu manera de hablar, por tu manera de comportarte. Pero te han hecho todo eso y has perdonado. Sí, yo tengo que perdonar porque nadie es perfecto, ¿ya? La palabra de Dios nos dice, sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle a Dios todos los días que esa obra que empezó en nosotros la vaya perfeccionando todos los días y tener esa relación con Él. Relación. Si tú no tienes una relación, si no hay una relación, no va a pasar nada.
Yo soy de las personas que digo que un pastor cayó en adulterio. Yo siempre digo, si un pastor o una pastora cayó en adulterio es porque no había una relación con Dios. Porque cuando uno tiene una relación con Dios de todos los días, así una mentira que a ti se te escapó, te sientes mal, el Espíritu te hace sentir mal. Entonces imagínate, el Espíritu no te va a dejar estar conversando con una mujer en coquetería que no es tu esposa. Y cuando tú no dejas eso porque el Espíritu te está inquietando, pues tú no caes en adulterio, porque no estás abriendo más ventanas, porque la persona que cae en adulterio es porque estuvo bobeando con el pecado días antes. Una conversación, una sonrisa, un te invito a almorzar después de que salgamos de la oficina, y por ahí empezó, porque empezó a coquetear con el pecado. No es que tú saliste a tu oficina y te encontraste una mujer en el ascensor y caíste en adulterio, con eso son mentiras. Eso muy difícilmente pasa. Si tú caíste en adulterio es porque has venido coqueteando con el pecado. Y si has venido coqueteando con el pecado es porque no hay una relación con Dios. Cuando tienes una relación con Dios, estás más en el Espíritu. Y el Espíritu Santo siempre está instruyéndonos, rearguyéndonos, diciéndonos de quién nos tenemos que alejar, a quién tenemos que dejar de seguir, de qué grupos de WhatsApp me tengo que salir porque no están edificando. Ya, su palabra nos dice que pensemos en todo lo bueno y que salga toda palabra corrompida de vuestra boca. No deben haber palabras corrompidas, porque de nuestras palabras corrompidas vamos a rendir juicio también, vamos a rendir cuentas. Entonces, si estás en un grupo donde solamente hablan palabras corrompidas y tú eres hijo de Dios, ¿qué haces ahí? Tienes que salirte de ese grupo, escucha la voz del Espíritu Santo y haz las cosas bien. Ya esa es la invitación a este día, que hagamos las cosas bien, a que aprovechemos la oportunidad que Dios nos está llamando y nos está diciendo, quiero que hagas las cosas bien, que guardes la ley, que la guardes en tu corazón, ¿ya? Y que la aprecies como lo más, el tesoro más preciado que tienes. Entonces eso, familia, vamos a orar para que el Señor nos lleve con bien a nuestros hogares, podamos descansar. Bueno, yo sé que están descansando. Nos vemos el próximo jueves, si Dios quiere. El sábado sí vamos a tener servicio. El sábado pasado no tuvimos porque lamentablemente en el salón donde nos reunimos iban a hacer unos arreglos en el edificio con bomberos y prohibieron la entrada en el edificio. Pero este sábado sí tenemos servicio a las 10 de la mañana. Les pedimos, familia, que nos ayuden en oración, porque estamos tocando puertas, Steve y yo, para que nos alquilen un lugar en alguna iglesia los días domingos, porque lo ideal es congregarnos los días domingos. Hay mucha gente que invitamos a la iglesia y no pueden los sábados porque trabajan. Entonces, hoy empezamos a tocar puertas, mañana vamos a seguir tocando más puertas y el Señor nos va a abrir un lugar un día domingo para podernos congregar y no haya esta dificultad, porque este salón ya nos dijeron, este sábado sí podemos estar, pero el otro sábado lo alquilaron para otro evento. Entonces, lamentablemente nos reunimos ahí los sábados porque es la oficina de mi esposo y él no tiene que pagar arriendo por el salón. Y pues no tenemos la capacidad económica para pagar un lugar aparte, pero pues ya el Señor nos ha puesto en el corazón del pastor y los copastores de la iglesia, del diezmo de nosotros, vamos a pagar un local. Entonces les pedimos que nos ayuden en oración para que el Señor nos ponga un lugar, que nos abra puertas en un lugar donde no tengamos este tipo de inconvenientes y estar cancelando los servicios. De todas maneras, este sábado si nos vemos, las personas que se conectaron por TikTok y quieran ser parte del grupo de vida, pues me pueden escribir por Instagram. Mi Instagram está en el perfil de TikTok o aparezco como Joa-Velázquez-Herrera. Si están en Houston, se pueden comunicar con nosotros, son totalmente bienvenidos y vamos a orar, familia. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos. Padre, te damos gracias en esta noche por este tiempo que nos permite, Señor, reunirnos, aprender un poco más de tu palabra, Señor. Gracias porque siempre estás teniendo misericordia de nosotros, Señor, hablando a nuestro corazón, Padre Celestial.
Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo de Dios, que seas tú, Señor, en este momento, rearguyendo a cada persona de pecado, Señor. Solamente tú lo haces, Espíritu Santo. Yo te pido que tengas misericordia de cada uno de nosotros y que nos muestres qué es eso que debemos dejar, Padre Celestial. Enséñanos cada día a parecernos más a ti, Señor, que te sigamos en todo momento, Señor, que podamos tener una relación contigo en todo momento, Señor, orando como nos dijo el apóstol Pablo, orando en todo tiempo, meditando en tu palabra de día y de noche, para que cada día seas creciendo más tú en nosotros. Queremos ser cada día más de ti y menos de nosotros, Señor, porque nuestra carne, Señor, es una carne llena de pecado, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que todo lo que hagamos, Señor, aprendamos a hacerlo en el Espíritu siempre, Señor. Controla nuestras palabras, Señor. Danos la capacidad de poder perdonar a aquellas personas, Señor, que nos han hecho tanto daño, Señor. Tu palabra nos dice que lo que es imposible para mí, Señor, para ti sí es posible, Señor, y que apartados de ti nada podemos hacer. De la misma manera que tú has perdonado nuestras ofensas, Señor, te pedimos que nosotros podamos perdonar a aquella persona que me ha hecho daño, aquel esposo que me ha traicionado, aquella esposa que me traicionó, aquel hijo, Señor, que me trata mal. Enséñanos a perdonar, Padre Celestial, a esa madre que nos maldice, Señor, a ese padre que nos abandonó, Señor, que podamos entender, Señor, que si queremos entrar al reino de los cielos tenemos que perdonar, Señor. Extiende tu misericordia, Señor, y enséñanos a ver a las personas de la misma manera, Señor, en que tú las ves, Padre. No es fácil lo que tú nos pides, Señor, pero tenemos un corazón dispuesto, Señor, a obedecerte, Señor, a ser conforme a tu voluntad, Padre Celestial, y no a la nuestra, Señor. Hennos aquí, Señor, te pedimos que derrames bálsamo de sanidad sobre cada uno de nosotros, que el Espíritu Santo de Dios venga y que encienda fuego sobre aquella cosa que vea en nosotros que no está bien. Quita de nosotros todo pecado, Señor, toda adicción que toda persona pueda tener en este momento a las drogas, al alcohol, Señor, en el nombre de Jesús, échale fuera, Señor, en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión, de tristeza, de soledad, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de suicidio, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, que llene sus mentes, Señor, de amor, de gozo, de paz, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Yo cubro con la sangre de Cristo todas las personas que están conectadas a través del TikTok, a través del Zoom, Padre Celestial. Cubro con la sangre de Cristo la vida de mi esposo, mi vida, Señor, y activamos de los cielos ángeles guerreros con espadas desenvainadas alrededor de nuestras vidas para que nos protejan y nos guarden de todo plan que el enemigo tenga para nosotros, Señor. Activamos la armadura de Efesios 6:10 sobre nuestras vidas todos los días, Señor, para que podamos hacer frente a los ataques que el enemigo quiera traer hacia nosotros, Señor. Y en el nombre de Jesús, Padre Celestial, en esta tarde, en esta noche, Señor, con la autoridad que tú me das de que todo lo que atemos en la tierra será atado en los cielos y todo lo que desatemos en la tierra será desatado en los cielos. En el nombre de Jesús, con esa autoridad, yo le ordeno a Satanás en esta noche que suelte la mente de los hijos de Dios, que suelte sus mentes ahora en el nombre de Jesús y que sean llenos del Espíritu Santo en este momento, que esos mentes, Señor, se llenen de pensamientos de paz, de bien, de amor en todo momento. Saca, Señor, saca, Espíritu Santo, todo aquello que haya en las personas, todo dardo que Satanás mande en sus mentes, lo declaramos sin autoridad, sin poder y sin dominio. Y Espíritu Santo, trae, Señor, dirección en sus vidas, dales reargulle, Señor, de pecado, trae en su mente, Señor, ese pecado, Padre Santo, para que pidan perdón, Señor. Perdónanos, Padre Celestial, todo pecado oculto que podamos tener, Señor. Perdónanos si te hemos ofendido, perdónanos, Señor, si no hemos aprendido a amar a nuestros hermanos de la manera correcta. En el nombre de Jesús te entregamos cada
cada matrimonio, Señor, te pedimos por la restauración de matrimonios que están rompiéndose en este momento, Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, por aquellas personas que están desempleadas, Señor, abre ventanas de los cielos, Señor, derrama bendiciones, Señor, abre puertas, Padre Celestial, declaramos cielos abiertos, Padre Celestial, dales ideas de emprendimiento, ideas de negocio, Espíritu Santo, ilumínalos, Señor, haz milagros sobrenaturales financieros, Señor. Colócales en ese lugar donde tú quieres que ellos estén para que sean luz, Padre Celestial, y puedan dar frutos, Padre Santo. En el nombre de Jesús te pedimos por aquellas personas que están enfermas, Señor, trae sanidad sobre cada persona, su milagro sobrenatural. Tu palabra, Señor, dice que si nosotros creemos, Señor, tú puedes hacer cosas, Señor, tú puedes hacer milagros. Y nosotros creemos que tú puedes obrar milagros sobrenaturales en nuestras sanidades, Señor. Te entregamos cada enfermedad, cada persona aquí representada. Te pedimos que nos bendigas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que derrames un cerco de ángeles con espadas desenvainadas alrededor nuestro, alrededor de nuestros hijos, Padre Celestial. Y te pedimos que permitas que podamos descansar en esta noche sobre el Salmo 4:8. En paz me acuesto y asimismo descanso, porque solamente tú, Jehová, nos haces vivir confiados. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para las